No es lo mismo legalizar la marihuana que legalizar la amapola. Hay matices, hay diferencias que revisaremos esta noche en La Mira. Miles de campesinos viven de sembrar amapola en Guerrero y en el Triángulo Dorado. La opción de legalizarlas es una opción de ponerlos a ellos también en la legalidad. El gobierno de Guerrero lanza un SOS, legalizar la producción de amapola, como ocurre en otros países. Esto es En la Mira. Comenzamos. Una de las grandes deudas que tiene nuestra generación con el país y sobre todo por la violencia que ha producido es la política de drogas. Una política de drogas que no dio buenos resultados, que potenció mortandad, homicidio, desapariciones. Y en ese sentido suena natural que el mundo entero se esté planteando un cambio en la política de drogas. En México ha avanzado ese cambio alrededor de una de las drogas más blandas, casi no es droga, habría que decir, la marihuana. Y de pronto ese paradigma empieza a contagiar con su mirada a otras drogas. La amapola es una de ellas. La amapola, nosotros somos un productor intensivo de amapola. Hay quien ha dicho que hasta el 60% de la amapola que llega a Estados Unidos proviene de Guerrero, en nuestro país. Y a partir de eso, las autoridades del estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, senadores, Manuel Añorbe, ambos del PRI, han presentado un dictamen para ver si podemos legalizar la amapola. Y esa discusión es interesante, sobre todo porque no es lo mismo amapola que cocaína que marihuana. Exacto, no. Y me parece una iniciativa audaz, polémica, discutible, pero que debe prosperar. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica se nutre en ciertas medicinas, que no son pocas, es mucho más que lo de la marihuana, de opiáceos. Es decir, aquí empezamos a sembrar, Jorge me corregirá, amapola durante la Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaban ese tipo de opiáceos para medicinas en el frente de batalla. Ahora se sigue necesitando. Y resulta que nuestros campesinos en Guerrero, donde no crece absolutamente nada más que amapola, bueno, siembran amapola, los meten a la cárcel, se pasan 10, 12 años y al salir tienen que volver a sembrar amapola, es lo único que crece. ¿Por qué si otros países pueden hacerlo y surten a la industria farmacéutica del producto de la goma de opio, por qué en México no y tenemos que apresarlos? Pregunto. A ver, ahí la política ha cambiado en los últimos años, no están apresando a campesinos como ocurrió durante muchos años, dándoles condenas muy largas. Los dejan en libertad y a la mayoría, salvo que sean los que se encargan los dealers, los que se encargan de la compra, pisas la cárcel. Pero vuelven otra vez a sembrar amapola. Yo he estado en los campos de amapola, tardan días entre que se destruye un campo de amapola y vuelve a ser sembrado un campo de amapola, porque además en 3 semanas vuelves a tener producción nuevamente. Lo que sucede que, y apoyando, yo creo que viendo todos los matices y apoyando la medida, me parece que hay que poner también en su justo término cuál es nuestra producción de amapola. Claro que tenemos una producción intensiva de amapola, pero la verdad es que la mayoría de los opiáceos que se consumen en Estados Unidos no vienen de México, vienen de Asia y están entrando vía Canadá. Y los 60,000 muertos que hay anualmente en Estados Unidos son por opiáceos. Muchos de ellos son heroína, pero también un porcentaje muy alto por opiáceos legales. En el caso mexicano, el grave problema de la legalización es que quien se va a oponer, bueno, obviamente todos los que trabajan en temas de adicción siempre dicen no legalicen porque nos aumenta el problema. Esto es parte de una discusión interna. El problema es la autoridad norteamericana que sigue teniendo todavía cuestiones o elementos prohibicionistas muy discutibles. Es que son dos legalizaciones diferentes. Nadie está hablando de legalizar la heroína, nadie está hablando de legalizar la droga. Lo que se está hablando es legalizar la producción de amapola, de donde sale la goma de opio, donde se hacen otro tipo de actividades. Hay muchos países que tienen legalizada la producción.
España, por ejemplo, donde le producen Ahora, no amapola, pero podrías- son porcentajes Pequeños. menores. Ahora, A ver sería- cuánto puede absorber, la industria farmacéutica para ver cuánto puede Y para legalizar. eliminar, Ahora, pero sería nada más para irresponsable- eliminar el mercado paralelo, que esa es la bronca fundamental. Sería irresponsable solamente legalizar la producción y desentenderse desde el lado de la política pública de lo que pasa después de la producción. Lo decía Pablo muy bien al principio, nosotros hemos sido la gran granja productora de amapola. En la guerra fue para la morfina, urgía morfina para la Segunda Guerra, y el famoso Triángulo Dorado nuestro, Durango, Chihuahua, Sinaloa, ahí se sembró. Cuando vino, digamos, en los 70s, la agresión de Estados Unidos y la Operación Cóndor, entonces cuando se movió a Guerrero y este crecimiento. Pero hoy, ¿qué hacer? Legalizar la producción, ¿y qué haces con el producto? Y ahí yo creo que hay propuestas bien interesantes. Se requiere un monopsonio, una suerte de monopolio que sea el único que pueda procesar ese producto y venderlo para la industria farmacéutica que no produce índices de letalidad como los que vemos en heroína. Toda la razón. Y eso quería una Inclusive, participación del Estado mucho más potente de la que por está ahí planteando. va el planteamiento de lo que he leído, el planteamiento del gobernador iniciativa. Astudillo es seguir una serie de protocolos internacionales sobre el tema. Hay que solicitar una autorización a organismos de Naciones Unidas para hacerlo. Bueno, es un trámite que hay que hacer y para entrar legalmente a la industria farmacéutica. Nadie está diciendo que vamos a comenzar, vamos a legalizar Las jeringas y las cucharas y la heroína. Simplemente para la exportación y para el consumo de la industria farmacéutica. Se puede, lo hacen otros países del mundo. ¿Por qué no? Aquí el problema es qué haces con la producción de amapola y cómo controla la producción de amapola y a quién se la vendes. Lo que está matando en Estados Unidos, sobre todo, es los opiáceos legales y sobre todo el fentanilo. Fentanilo es un producto químico, es Mortal. un derivado químico que sí pasa por México Por o pasa por Manzanillo, para Canadá. decirlo puntualmente. Por Manzanillo, y por eso hay peleas tan grandes Claro. en Lázaro Cárdenas y por eso por Manzanillo está Colima como está. Pero es un producto químico, entra por ahí o entra por Canadá, que tiene controles mucho más leves. Hay una epidemia también de consumo de opiáceos en Canadá, no solamente en Estados Unidos, y de ahí va entrando. Pero lo que tenemos que definir y lo que busca la iniciativa de ley es la producción de amapola, que es una forma, yo coincido con lo que se decía aquí, de proteger sobre todo a los campesinos de la zona donde se produce. Y ahora que está de moda hablar en términos de neoliberal, no neoliberal, yo me pregunto si el Estado mexicano sería capaz De de manejar un imaginarse mercado. una suerte de CONASUPO. Lo digo con franqueza, es decir, que apoye la producción, la regule y luego se responsabilice de la distribución. Es que ese es el Porque problema. yo sí le tengo A ver. mucho temor a que las empresas rusas, turcas, vietnamitas vean una oportunidad de mercado y, en efecto, nos descuadren mucho peor de lo que estamos hoy. O Y termine si el que- Estado no se mete a fondo, pero a fondo, Pero, para- o termines con Tiene- modelos de corrupción estatal también que funcionan y han funcionado a la hora de distribuir o de comercializar este tipo de productos. Que también Sí, eso existen. funcionaba hasta con la producción de frijol y los De lo pesos que de sea. garantía para la CONASUP. Sí. Imagínate con eso. Pero no, se puede regular. No por miedo a la corrupción, vamos a dejar de legalizar a los, como se decía al inicio, a los campesinos, ponerlos en la legalidad a los que siembran amapola. ¿Para qué? No para distribuir afuera de las discotecas de Playa del Carmen, no, para entregárselos a un organismo estatal que se encargue de vender a los laboratorios internacionales. Si hay médicos en Estados Unidos que hacen trampa, O aquí. No lo van a necesitan los seguir Estados haciendo. Unidos, no es Pablo. nuestro problema. No, sí es. No, ¿cómo que no, no, Bueno, es cierto que en Santo Domingo Bueno, se reparten las Así recetas es, y no también. levanto falsos, Pero- sí, con pero- una libertad. Pero está bien, pero de la producción de amapola y de la goma de opio a A la opiáceos o heroína, Hay una o diferencia. hay una distancia muy Hay un amplia. proceso largo. Claro, que no es automático. Digamos ¿no? que la primera parte en la que coincidimos totalmente es la gente que lo produce tiene que estar de alguna manera protegida para convertir este proceso en algo que tenga que ver con un camino legal, porque es absurdo que finalmente el que la pague sea aquel que está produciendo algo que se necesita y que puede ser regulado. Entonces, ¿cuál es Quiero tu que se pero? la Lo pague. que no entiendo es cuál es tu pero. El problema es cómo lo llevas, quién lo maneja, quién lo Claro, Pero distribuye. es que hay una claro, paradoja. claro. O sea, vamos de un modelo donde tendrá que haber
digamos, venimos de un modelo donde hay mucha prohibición y cero regulación, a uno donde tendría que haber poca prohibición y mucha regulación. Y es curioso, pero son dos cosas muy distintas. No, está bien. Y sí, yo como recuperaba Pablo la frase de Jorge, creo que el tema es cómo le devuelves a la población campesina de Guerrero fundamentalmente una vida legal, ¿no? Donde sus derechos estén a salvo, porque la amapola ha sido pretexto para arruinar sus derechos en casi cualquier cosa. Y además porque es una problemática, cuando uno la conoce, es muy compleja, porque para erradicar esos campos de amapola tienes dos opciones: la erradicación manual o la erradicación por fumigación. La erradicación manual es prácticamente, tienes decenas de miles de personas ocupadas en eso, en lugar de atender la seguridad pública, que te pueden servir en otro tema, pero tú arrasas un campo y al otro día lo están sembrando. Sí, tenemos... Si tú lo erradicas con glifosato, que es un producto químico, es mucho más eficiente, puedes erradicar muchos campos en un día, pero dejas una huella química que también hay que tener. Afganistán produce 10 veces más goma de opio que nosotros. Oye, yo tengo que decir una cosa. ¿Y es legal? Es ilegal. Pero Pakistán sí. O sea, en esa zona... Y está bajo control de los Estados Unidos. En política de drogas me encantan los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque hacen lo que no hacen cuando gobiernan. ¿Por qué los ex siempre proponen la legalización? Y cuando estaba en su poder... El gobierno de Guerrero, que es priista, presentó esta iniciativa cuando el PRI era gobierno. Pero no la vimos llegar al Senado cuando era Peña Nieto. Entonces, sí, pero va tomando un camino. A mí lo que me asusta es, bueno, no lo que me asusta, sino una de las lecciones, la demagogia revolucionaria que entregó a los campesinos tierras que no sirven para nada más que para sembrar amapola. Y cuando siembran amapola los meten a la cárcel. Esas contradicciones me parecen y asumir finalmente un tema que me parece fundamental. Legalizar la producción de amapola no es legalizar la heroína o cualquiera de esos derivados. Pero bueno, ese es el tema que seguiremos discutiendo seguramente aquí en La Mira. Gracias a todos.